Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Te dé sabiduría para discernir y entender su palabra. Que esa sabiduría te lleve a enderezar lo que en tu vida está torcido, a desechar lo que no le agrada al Señor y a buscar permanentemente la presencia del Dios Todopoderoso en tu vida y en los tuyos. Estamos en la carta a los Romanos, en el capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 6. La palabra de Dios dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana maravillosa. Bueno, mis amados, este texto me hace acordar de una secta religiosa. Sí, pseudo cristiana y también pseudo judía. Bueno, pseudo judío en cuanto que todavía sacrifican, según ellos, corderos en sus rituales litúrgicos. Y pseudo cristiana porque dicen seguir a Jesús. ¿Por qué me acuerdo de esta secta? Vamos a definir la palabra secta. Viene del término griego que quiere decirse sedare o sectare. Esto es apartado de, separado de. Y en este caso de la verdad. Así que la palabra secta en un tiempo no representaba algo negativo. Pero del siglo XX en adelante vino a ser algo totalmente negativo por cuanto se ha apartado de la verdad. Y Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, mis amados, esta secta se hace llamar los israelitas. Dicen ser el verdadero pueblo de Dios. Y creo que en algún audio hace años le compartía esta historia. Ellos, alguna vez llegó un alto funcionario, creo que el primer ministro de Israel a Colombia, y ellos fueron a recibirlo como, como quien recibe a su gobernante, como quien recibe a su rey. Y el primer ministro de Israel, lo primero que dijo es que no sabían quién eran ellos. Somos israelitas. Y él les dijo: no sé quiénes son ustedes. No son israelitas. No eran israelitas. Y ellos se hacen llamar los israelitas y visten trajes al imaginario de cómo vestía la gente en los días de Jesús. Bueno, tenemos que primero recordar que los judíos de este tiempo y los israelitas de nuestra época eh, utilizan la kipá o el kipá en su cabeza. Algunos ultraortodoxos usan barba larga y cabello largo. Pero la vestimenta no es una vestimenta antigua, es un vestido moderno. Sí, mis amados, Pablo está hablando aquí en este texto del orgullo espiritual.
de las pretensiones espirituales. Sí, hay quienes pretenden y creen que por pertenecer a esta religión o a este grupo religioso serán salvos. Yo tengo que insistirle en esto. No por ser evangélico usted será salvo. No por ser protestante usted será salvo. No por pertenecer al cristianismo copto usted será salvo. No por ser católico usted será salvo. No por ser anglicano usted será salvo. Ni el protestantismo salva. Ni la ortodoxia salva, ni el catolicismo salva. Ni los evangélicos salvan. Ni los coptos salvan. El único salvador es Cristo Jesús. Así que, tal como lo escribió el apóstol Juan, en el primer capítulo de su evangelio, puesto los ojos en Cristo, autor y realizador o consumador de la fe. El único salvador es Él, lo dijo Pedro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Los judíos de la época de Pablo, los judíos de la época primitiva creían que eran salvos simplemente por ser descendientes de Abraham. Y sabe, Pablo deja aquí claro, es que no solamente Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, Abraham tuvo a Ismael. Entonces los ismaelitas vendían a ser salvos simplemente por ser descendientes de Abraham. Avanza más Pablo en su argumentación y dice, no todos los hijos de Isaac, por ser hijos de Isaac, son salvos. No. Lo dice, Isaac tuvo dos hijos. El uno se llamó Esaú. Entonces los de Edom, que son el pueblo de Esaú, serían salvos también. Simplemente por el hecho de ser descendientes de Isaac y de Abraham. Oh, devolvámonos un poco. Entonces los hijos de Setura, concubina, y después a la muerte de Sara, esposa de Abraham, todos esos hijos serían salvos y la descendencia de Setura en Abraham sería salva simplemente por ser descendientes de Abraham. Y los de Edom serían salvos simplemente por ser descendientes de Isaac. Pablo deja claro que el tema de la salvación no tiene nada que ver con la genética humana. No. El tema de la salvación es una elección de Dios en ejercicio pleno de su soberanía. Sí. Porque cuando yo le digo a alguien que en mi iglesia está la salvación, o que si no es de mi iglesia se condena, estoy tratando de condicionar la soberanía de Dios. Bueno, de hecho me estoy colocando por encima de la soberanía de Dios. Yo insisto en esto, como Pablo insistió en que simplemente la descendencia de Abraham, el ser descendiente de Abraham no garantiza ni garantizaba la salvación. El ser descendiente de Isaac tampoco garantiza o garantizaba la salvación. Son hijos de Abraham, qué bueno. Son hijos de Isaac, qué bueno, dice Pablo. Pero tienen que saber
Que no porque en sus venas corre sangre de Abraham y de Isaac, ya son salvos. No. Abraham no cumplió la justicia de nadie. Isaac no cumplió la justicia de nadie. De hecho, Abraham tuvo una fe. Y esa fe fue la necesaria y suficiente del Señor para manifestarle su gracia y fuera salvo Abraham. Asimismo Isaac. Bueno, se lo acabo de decir. La salvación, dice el hermano de Jesús, el apóstol Santiago, es por fe. Sí. Entonces, porque somos descendientes de Abraham, de Isaac, porque somos descendientes de Jacob, ya somos salvos, no hay que hacer nada. Entonces, porque voy a una iglesia protestante, evangélica, ortodoxa, copta, católica, anglicana, entonces ya soy salvo? No. No. Puede que estés en el camino de la salvación. Puede que te estés acercando a través de estas denominaciones, de estas estructuras de gobiernos eclesiales, te estés acercando un poco al Señor, pero tienes que acercarte. Dijo el apóstol Juan, el que cree en Él, es decir, en Jesús, debe andar como Jesús anduvo. Sí, Pablo le estaba predicando la salvación a los judíos que estaban en Roma. Y le escribe esta carta a los hermanos de la iglesia, la pequeña iglesia de Roma, donde habían algunos judíos. Y ellos ya creían que eran salvos. Porque eran descendientes de Abraham, porque tenían la ley de Moisés. Porque cumplían con unos preceptos, cumplían con las misbat. Es decir, con los mandamientos de Dios, con los 613 mandamientos que están en los primeros 5 libros de la Biblia, en toda la Torá. Lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Pero Pablo aclara de una vez por todas la salvación de Dios en Abraham, en Isaac, en Jacob. Es una promesa. Y es para los que toman la promesa. Es para los que creen en la promesa, guardan la promesa, esperan la promesa y reciben la promesa. Pero ¿cuál es la promesa? En ti te será llamada descendencia, dice la palabra. Sí. No solamente la visita de Dios a Sara para que conciba y dé a luz un año después de esa tercera o cuarta visita. Óigalo bien. En ti se será llamada descendencia. Es la palabra que Dios le da a Abraham. Es la palabra que Dios le da a Isaac. Es la palabra que Dios le da a Jacob. Pero fue la palabra también que Dios le dio a Eva y a Adán cuando pecaron en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde claramente dice la palabra que el descendiente de la mujer, que la serpiente, la serpiente herirá en el calcañar al descendiente de la mujer, pero el descendiente de la mujer le pisoteará la cabeza. Óigalo bien. Así que, mis amados, la soberanía de Dios no puede ser puesta en duda, no puede estar condicionada, no está condicionada a doctrinas de hombres, no está condicionada a una descendencia de alguien que creyó, de alguien que amó a Dios. Te voy a contar algo.
¿Has oído hablar del profeta Samuel? Qué profeta tan tremendo, tan poderoso en el Señor. ¿Cómo sirvió a Dios? ¿Cómo se entregó totalmente al servicio del Señor y del pueblo de Dios? Fue el profeta que ungió el primer rey de Israel llamado Saúl. Intercedió delante de Dios por el pecado de Saúl, pero Saúl nunca se arrepintió, así que no pudo. Dios queriéndolo perdonar, no pudo perdonarlo, terminó siendo desechado. Ungió al profeta David. Óigalo bien. ¿Qué profeta? Entonces diríamos, por cuanto este fue un gran profeta delante del Dios Todopoderoso, sus hijos vienen a ser salvos. Pues te digo que los hijos del profeta Samuel escogieron el camino de la perdición. Sí, no hicieron como su padre. No sirvieron a Dios como, como se podría imaginar, pensar, creer. Así que la salvación no es hereditaria. La salvación no es una herencia. No es un legado familiar. Óyelo bien. A ti que todavía adoras ídolos. A ti que todavía tienes altares familiares en tu casa. Porque tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tu abuelo, tu papá adoraron a tal, a cual imagen, a tal ídolo. Y que cuentan y testifican que hicieron milagros. Sí, yo te creo los milagros, pero esos milagros no vienen de parte de Dios. Satanás no se quedó sin poder. Él es poderoso. La gran diferencia es que Satanás, el poder de Satanás está limitado, pero Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Derriba esos altares. Derríbalos. Y edifica un altar en tu corazón para el verdadero Dios. No heredes maldición. ¿Sabes? Qué bueno que puedas legarle, heredarle a tus hijos la fe. Una fe en Cristo Jesús que te permita renacer en el Señor y alcanzar la salvación. Pero tienes que saber, y te debe quedar claro, que la salvación, si es por fe, siendo por fe, es individual y esta no es hereditaria. Óyelo bien. La Biblia dice, por sus frutos les conoceréis. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.